Teodoro González de León no solo fue un genial arquitecto, eso lo sabemos de sobra, pero también fue un enamorado de la vida, del arte, especialmente de la ópera y fundamentalmente de sus amigos. El día de hoy queremos convocar la presencia de Teodoro y estar con él un rato más en la vida y seguir su camino un poco en su genialidad, en su capacidad de invocar los momentos. Y para eso he pedido que me acompañen, a ver si lo logramos, creo que sí, a los especialistas en los diversos temas que hicieron y dieron sentido a la vida de Teodoro. Por un lado, fundamental, la arquitectura. Gracias por estar con nosotros, Marcos Massari. Gusto. Un ser muy especial porque llenó de contenido los espacios arquitectónicos o el espacio arquitectónico que todos queremos, MUAC, Graciela de la Torre. Y bueno, en el plano amistoso y cultural, primero pongo el cultural porque el amistoso es más importante, Gerardo Estrada. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Hace apenas unos días yo me encontré a Teodoro caminando por Avenida Ámsterdam. Era de llamar la atención porque lo hacía como un atleta. Nos encontramos y él fue el que me saludó y me dijo, ¿qué pasó con el programa que vamos a hacer de gabinete sobre museos y contenidos de los museos, museografía? Y bueno, pues esto igual no se cumplió, pero se pueda cumplir de alguna manera aquí mismo. Entonces quiero ceder la palabra a Marcos Massari, hablar del paisajismo en la obra de Teodoro y luego quiero un reto. Quiero hablar de algo que yo llamaría la arquitectura emocional, esa arquitectura que nos supo transmitir a todos nosotros Teodoro y que permitió que los espacios marcaran el urbanismo mexicano, pero al mismo tiempo siempre fueran amables y siempre incluyeran muchos elementos como la naturaleza, como a los habitantes. Entonces quisiera que nos contaras y nos ampliaras esa postura de Teodoro en la arquitectura. Bueno, yo creo que lo que tú acabas de comentar, pues Teodoro está aquí, porque finalmente los espacios y la obra de Teodoro pues hace que su presencia, pues una presencia pues que va a permanecer en México. Es una presencia que siempre nos acerca a esta integralidad entre la arquitectura, el urbanismo, el paisaje, y también nos acerca a un proceso, a un desarrollo de la arquitectura mexicana en la cual pues Teodoro es uno de los grandes referentes. Me parece que Teodoro es esta liga que nos quedaba con todo el movimiento funcionalista, toda su experiencia aprendida incluso en el taller de Le Corbusier, el resultado de ser un estudiante de arquitectura pero también de artes, esta mezcla del arquitecto que no solo es arquitecto, que es artista, pero sobre todo alguien muy sensible al entorno, alguien muy sensible también a la importancia que la arquitectura en todos sus géneros siempre debe proporcionar esa experiencia emocional de la que tú hablas, ¿no? Este mismo espacio, yo creo que nadie que entre al museo y ve esta perspectiva, el tratamiento de los espacios, de los volúmenes, la luz, el claroscuro que se genera simplemente aquí detrás de nosotros, es toda una experiencia, al igual que todas las obras de Teodoro. Me parece que Teodoro fue un arquitecto que también supo, como decías, generar amigos y generar equipos de trabajo que le permitieron producir obras de arquitectura de las cuales, a través de las cuales México es referente, ¿no? Podríamos hablar, pues no sé, desde las embajadas. La Embajada de Brasilia, por ejemplo, es una de las más destacadas. La de Berlín. Con Pancho Serrano, la de Berlín, está la de Belice, desde luego, y la de Guatemala, en donde pues México destaca por el carácter de sus propias embajadas. Pero no podemos pensar la Ciudad de México sin obras tan icónicas como puede ser, pues desde luego, pues yo empezaría quizá por el Infonavit o el Colegio de México, la Universidad Pedagógica, el Fondo de Cultura Económica, que hacen de todo ese acceso hacia el Ajusco
un referente de una ciudad a la cual seguramente Teodoro quiso apostar. Una ciudad en la cual los espacios paisajísticos, los espacios abiertos se van entrelazando entre ellos, y la obra de arquitectura con esta visión postmodernista que caracteriza la obra de Teodoro se van asentando dentro de este paisaje rocoso y con los encinos de la zona del Pedregal, y generan un conjunto en el que me parece que Teodoro, bueno, también con Zabludovsky desde luego, pero van generando una experiencia a través de un proceso. Teodoro siempre dentro de una misma línea, pero siempre se dio a la posibilidad de experimentar. Tiene dejos de constructivistas, dejos postmodernistas, dentro de un concepto tardomoderno que tiene que ver con el funcionalismo, que tiene que ver con una arquitectura muy mexicana, y con una arquitectura que también con Teodoro pues marca esta pauta del pasar del siglo XX al siglo XXI. O sea, Teodoro va a ser este eslabón entre el siglo XX, el funcionalismo, la arquitectura internacional, y el siglo XXI, un siglo en donde Teodoro sigue ejecutando sus obras, pero que abre también una nueva posibilidad y una nueva perspectiva. Esta perspectiva es lo que va a caracterizar la arquitectura de este siglo. Entonces es un referente en este transcurrir del siglo XX al siglo XXI, un arquitecto que desarrolla conjuntos habitacionales. No podíamos, por ejemplo, dejar de hablar de la remodelación del Auditorio Nacional, el Museo Rufino Tamayo, este mismo museo. Como tú decías, la experiencia en los museos es amplísima, pero yo creo que cualquier género que fue abordado por él finalmente tiene esta relación, esta interlocución entre el espacio y la arquitectura, entre el usuario y la arquitectura, entre la arquitectura misma y él, porque pues finalmente en la arquitectura siempre existe en este concepto, como tú decías, de una experiencia emocional, esta relación entre el arquitecto y su arquitectura. Y yo creo que Teodoro lo hizo como un artista, como artista que era, y tomando en consideración todos estos elementos de un vocabulario que podemos decir es Teodoro, ¿no? Y hay algo que a mí siempre me ha sorprendido cada vez que estoy delante de un edificio de Teodoro. Sientes la monumentalidad, sientes el tamaño como un sello, una marca, la huella del hombre, del humano, del que genera un espacio, pero nunca son invasivos sus espacios. Cada vez que nosotros llegamos al MUAC sentimos esa ligereza y esa espacialidad perfectamente controlada. Me atrevo a llamarlo casi domador de espacios, ¿no? Es como alguien que sabe controlar perfectamente bien el equilibrio entre la forma, el fondo. Bueno, desde luego ese es este vocabulario, ¿no? El vocabulario que caracteriza a Teodoro, y que sí, efectivamente acabas quizá de tomar uno de los puntos medulares, son la escala y la proporción. O sea, realmente Teodoro, con el manejo y la cantidad de proyectos que hace de orden público, llega a tener un manejo de escala muy particular, en donde siempre identificamos este vocabulario, siempre identificamos esa forma de expresión que lo caracteriza y que se va mimetizando, ¿no? Se mimetiza con los edificios del centro, por ejemplo, con un vocabulario totalmente contemporáneo en Isabel la Católica, y vemos cómo contrasta en otros lugares a través de su escala, por la altura, por el manejo de los materiales, se entrelaza con el paisaje, como el ejemplo del Colegio de México, o de alguna manera se va entrelazando en el Colegio Nacional con la arquitectura mexicana, con la arquitectura patrimonial, pero siempre tomando en consideración este vínculo entre la escala y la proporción, y con un lenguaje que siempre habla del concepto de modernismo, ¿no? Él en todas las obras, hayan sido intervenciones, hayan sido edificios nuevos, creo que prácticamente todos los estados de la República también tienen una obra de Teodoro. Entonces no solo hablamos internacionalmente, sino nacionalmente. Es un referente pues fundamental en la arquitectura mexicana. Gracias, Marcos. Bueno, y ahora pasamos al tema de los contenidos. Una mujer de una inteligencia que yo vivo asombrada, porque llenar este espacio ¿de quién estás hablando? es Graciela Latorre. Es una mujer que además estuvo muy cerca de esta necesidad justamente de que la monumentalidad de este espacio albergara piezas tan gigantes y tan importantes en su estructura, en su peso, en su contenido, como lo de Anish Kapoor. Siempre tengo la idea de que nuestro amigo Teodoro sabía perfectamente bien
qué iba a pasar después. Nadie podía asegurar que iba a venir Anish Kapoor a México, pero él pareciera que lo vio, porque yo he estado en varias exposiciones de Anish Kapoor y nunca me ha tocado ver un espacio también representado y una obra también representada. Vamos a ir a un corte y te cedo la palabra de regreso. Mil gracias, gracias. Super. Bueno, y hablando entonces de estos museos, de estos espacios que tienen que ser llenados con contenidos, vasos comunicantes que a todos nos convocan a esto que Teodoro González de León llamaba como la nueva religiosidad, el arte y los museos, los nuevos templos. Y yo estoy totalmente de acuerdo con esto, porque para mí este espacio, MOAC concretamente, es un sitio de peregrinaje, hasta la manera en que tú te tienes que desplazar para llegar, cómo caminas y lo encuentras, me parece que cumple con todas estas ideas. Graciela, cuéntanos de tu experiencia con Teodoro. Mira, y vaya tarea que se te encomendó. No, yo te voy a decir una cosa, honor a quien honor merece. Quien se le ocurrió que estuviese en este concurso cerrado para ser el arquitecto del MOAC fue el doctor Estrada. Dice que porque gentilmente, porque muy gentil, me preguntó, imagínate, ¿tú qué piensas piensa usted que debe estar Teodoro como parte de los concursantes? Digo, ¿por qué, Doc? Me dijo, porque es un gran arquitecto, porque es un gran universitario, porque es doctor honoris causa. Y desde luego, y bueno, tuvimos esa fortuna. Mira, hubo cliente, desde luego, pero hizo cosas maravillosas que, aunque haya cliente, no lo hubiera hecho un arquitecto cualquiera. Fíjate, por ejemplo, nosotros le pedimos que el visitante se sintiera como un viajero dentro del espacio del museo. Entonces, ¿qué hizo él? Hacer una avenida principal, que es esta, que desemboca en la Biblioteca Nacional, y 2 avenidas laterales. Decíamos, Doc, es que es un viajero que no nos importa que se pierda, un viajero que tiene que estar descubriendo, un viajero que no se sienta obligado, que tenga pausas. ¿Qué hizo? Bueno, pues hizo un museo lleno de sorpresas. Hizo un museo donde están estas terrazas que puede el visitante descansar, tener pausas, reflexionar. Le pedimos también que la educación no fuera como un confesionario escondido, ahí un mueble adosado, que todos los museos tú no sabes dónde está el espacio de educación. Son como yo digo, como confesionarios, como un mueble adosado que lo descubres por ahí. ¿Y qué hizo? Hacer del espacio de educación, que es el Ágora, un sitio protagónico. Protagónico porque es un lugar precioso, lleno de luz, y en comunicación, en comunión con la naturaleza de los Jardines del Pedregal. Y también eso me maravilla de este museo, me maravillan muchas cosas, porque no podría estar en ninguna parte más que aquí en Ciudad Universitaria, dentro de la claro. Zona, de la reserva, en comunión con la naturaleza, en contacto con la lava. O sea, si tú lo sitúas, hay museos que tú lo puedes trasladar completamente a otro sitio y no importa, siguen funcionando. Aquí es un binomio absoluto entre la naturaleza, la lava, y es orgánico, el museo es muy orgánico. Todo el mundo me decía, oye, ¿y cómo te va con Teodoro? A mí siempre me fue bien, siempre fue accesible, estableció muy buen diálogo con el equipo. Y luego cuando me seguían preguntando, le decía yo, mira, ni me pregunten porque yo tengo síndrome de Estocolmo. Yo lo adoro a Teodoro. Todos teníamos un poco ese síndrome. Nadie me puede hablar más de Teodoro, por favor, yo lo adoro. Y lo acababa de ver hace 15 días porque para hacer cualquier cosa en el museo le pedía yo permiso, lo respetaba muchísimo, lo quería muchísimo, para poner velarias y hacer totalmente útiles algunas terrazas. Entonces, hace 15 días lo vi, cómo era él, amable, gentil. Creo que me quería muchísimo, bueno, creo que quería a muchos muchísimo, o te hace sentir que tú eres su más querido, sí, ¿no? Sí. Lo vi muy bien, derechito, guapo, coqueto, encantador. Y bueno, sí nos dio permiso de poner las velarias. Desde que bueno, entonces ya estaremos pendientes de esa nueva intervención en el espacio. Entonces, también lo que hizo con los espacios fue de una audacia enorme, porque nosotros le pedimos que pudiésemos sostener pesos, como puede ser el arte contemporáneo, Richard Serra, lo estamos platicando, no nos imaginábamos a Anish Kapoor, tal vez sí, y este museo se puso a prueba totalmente con la exposición de Kapoor. ¿Por qué? Porque sostuvo todos los pesos, porque están los techos de 12 metros de altura, lo cual fue una enorme audacia. Funcionaron perfectamente bien, porque esta sala que tenemos, donde maneja las 3 alturas, 6, 9 y 12 metros,
Decía, tiene 800 metros cuadrados, decía Kapur, nunca en mi vida he tenido una sala como esta para trabajar. Y no se cansaba de repetir, al igual que todos los artistas que vienen aquí, llámese Kapur, llámese Ai Weiwei, llámese Rafael Lozano Hemer, llámese quien sea, no se cansan de repetir que es uno de las mujeres. Y hay que ser un artista de gran contenido para poder competir con un espacio de estos tamaños. Artistas que han estado en todos los espacios, o en muchos espacios del mundo, no se cansan de repetir que es uno de los mejores sitios. Entonces, como museo, el tamaño, fíjate que la arquitectura de Teodoro envejece muy bien. Vemos el tamaño, bueno, el tamaño funcionaba y todo, claro. Esta remodelación que hizo fue fundamental, ¿no? También para entender los espacios del arte contemporáneo. Sí, claro. Que parecía que no se entendían muy bien todavía. Claro, era otro tiempo. El tamaño era para exhibir una colección, no se nos olvide. Claro. Y básicamente una colección de pintura. Ahora tenemos soportes que exigen otro tipo de espacios. Pero funcionaba bien, envejeció bien. Ahorita está al día, está shiny, como si dijéramos. Y este espacio lleno de sorpresas. Es un museo muy grato, por eso regresan los visitantes. Eso es obra de Teodoro. Entonces, estamos felices de tenerlo aquí hoy, esta mañana. Claro que sí. Y bueno, desde luego eso, va ganando el peso amistoso, el peso entrañable de Teodoro. Y yo siempre comparé a Teodoro con Leonardo. Creo que hasta nos tocó una noche, porque me parece además que casi todas las veces que yo estuve con Teodoro estabas tú, Gerardo. Lo cual me habla de la enorme intimidad que tenían como amistosa, como amorosa incluso, y eso me hace sentir muy contenta de estar contigo hoy, porque sé que fuiste de sus seres más cercanos. Y yo hablaba de Teodoro como Leonardo porque me impresiona su mente sagaz, me impresiona su capacidad de expandir el conocimiento. Siempre lo vi como un palacio enciclopédico, circulante. Siempre tenía todos los temas listos para sacarlos en debate. Confiaba profundamente en la capacidad de su adversario y sabía escuchar, sabía completar las cosas y sabía llevar las cosas en un debate de manera fantástica. Y bueno, pues ese es del Teodoro que hoy toca hablar contigo, de ese culto hombre y fantástico amigo. Creo que con lo de Leonardo lo defines muy bien. Teodoro es un caballero renacentista, es un auténtico hombre del Renacimiento, tiene todos los atributos, todas las cualidades para definirlo como tal. Efectivamente, su cultura era enciclopédica, ¿no? Una capacidad de conocimiento, una memoria privilegiada. Podías hablarte con él de literatura, de música. Le entró a la música contemporánea, que era su favorita en los últimos tiempos. Es un hombre que sabía de pintura. Recorrí con él algunos museos, tuve la fortuna de viajar, de encontrarnos en viajes y de disfrutar con él los recorridos por las calles de distintas ciudades. Te diría que de alguna manera Teodoro me enseñó a ver la calle, a ver lo que pasaba allí. Hay que decir que dentro de todas estas cualidades, Teodoro tenía una que nos hacía afines. Teodoro tenía algo de sociólogo, es un arquitecto muy preocupado por las cuestiones sociales. Él me contó a mí que él participó en una encuesta que se hizo a principios de los años 60 por el Seguro Social para mirar la movilidad social, vertical, horizontal. Y yo trabajé como encuestador en esa tarea. Yo era estudiante aquí en la Facultad de Ciencias Políticas. Bueno, desde ese punto de vista he estado en contacto con Teodoro ya casi 50 años, ¿no? Aunque sea lejanamente. Yo lo conocí a él a través de mis maestros González Pedrero y Víctor Flores Olea, que era un círculo que él frecuentaba cuando las rivalidades en nuestro círculo intelectual no eran tan terribles como pueden ser ahora. Y bueno, pero yo lo veía de lejos y me tocó la fortuna de comenzarlo a tratar cuando fui director de Bellas Artes, cuando construimos el Centro Nacional de las Artes, que allí obviamente Teodoro dio despliegue a todas sus cualidades en el proyecto general. Y después ganó el proyecto general Legorreta y a cada quien se le asignó una escuela. El conocimiento que Teodoro tenía de la música, por ejemplo, lo hizo hacer un gran edificio para el conservatorio. Lamentablemente, como siempre sucede, y los arquitectos suelen ser víctimas de ello, pues una cosa es la que planean y otra cosa es la que el presupuesto dice, y al final muchas cosas no se complementaron y hay gente que se queja de esto y lo otro. Pero bueno,
con el tiempo, el Conservatorio Nuevo ha demostrado que se volvió la Escuela Superior de Música, ha demostrado el valor que tiene. Pero allí otra vez era Teodoro el músico, no era Teodoro el arquitecto el que se preocupaba por la acústica, por el sonido, por la ubicación de las aulas, por darle a cada instrumento el lugar adecuado para su enseñanza. De la vida personal, pues mira, comimos y cenamos tantas veces, desayunar jamás, no, eso no es de caballeros. No, porque él hacía gimnasia eso y no es de nadaba. eso no es de caballeros. Pero muchas veces estuvimos juntos a la salida de la ópera aquí, de las transmisiones del Metropolitan, en conciertos en otras partes del mundo, aquí mismo en la Ciudad de México, estábamos atentos. A él le gustaba mucho el teatro, yo siempre lo traía hasta acá, Ciudad Universitaria, o nos íbamos allá en la Unidad del Bosque, en fin, y no había, era muy riguroso, tú lo conociste. La cualidad de Teodoro era su rigor en las cosas. Era amigo y nos regañaba a cada rato. Había cenas en que como dice Graciela, había algo de síndrome de Estocolmo porque a veces salía uno apaleado de las cenas porque dije algo mal, me equivoqué. Pero era riguroso y era muy justo en todo momento, ¿no? Era como que te remarcaba cosas que te hacían crecer. Claro, y lo único que era intolerable para él era la estupidez y la ignorancia, cosa que está proliferando de manera importante cosa en nuestro México. que es una enfermedad muy contagiosa, pero Teodoro tenía esas virtudes y no las exigía a sus amigos y era capaz también de aceptar cuando él se equivocaba. Rara vez, pero tuve la fortuna de otra vez decirle, mira, ya ves, esto sí era así. Pero aprendí tanto de él que yo podría llamarlo uno de mis maestros, ¿no? Uno de los maestros más completos que he tenido. Compartíamos muchas inquietudes en política, sus puntos de vista siempre trataron de ser objetivos, siempre trataron... Aunque era de una gran pasión al final, ¿no? Porque estaba muy enojado con lo que está pasando con la ciudad, por y con supuesto, la demografía y todas estas cosas. Pero me refiero a que nunca caía en el chisme, en el rumor, esas cosas le molestaban muchísimo a Teodoro. Bueno, para cerrar, me gustaría 3 comentarios de lo que ustedes creen que es fundamental, así en una frase corta, como lo sientan. ¿Por qué tenemos que recordar a Teodoro en la arquitectura? ¿Por qué lo tenemos que recordar en los museos? ¿Por qué en la amistad? Marcos. En la arquitectura porque siempre fue alguien que experimentó, porque miró la arquitectura como un arte, pero también con esta gran experiencia integral, en donde vemos la ciudad, la naturaleza y la arquitectura, y el arte y el usuario como un todo. Graciela. Mira, en los museos, porque muchas veces le hablé yo y se lo vuelvo a decir ahorita, hoy. Muchas gracias, Arqui, por habernos dejado estos museos que no son para mí, son para la universidad, son para México. Muchas gracias. Gerardo. Bueno, recordaremos primero siempre porque está en toda la ciudad, es un referente de la Ciudad de México. Y segundo, creo que es un ejemplo de intelectual, es un ejemplo, decía yo, de un caballero renacentista. Es no solo un ejemplo intelectual, arquitectónico, es también en muchos sentidos un ejemplo moral. Definitivamente, muchísimas gracias. Yo quería cerrar con una experiencia personal, quizás sean 2, y voy a tratar de ser como muy concreta. Teodoro describiendo las vidrieras de Koch, de la Catedral de Koch, de Saint-Foy de Koch, hechas por Soulages, y casi como el arquitecto que era, pero también como el poeta y el conocedor de los museos, describiendo como un director de orquesta también para hablar de su pasión por la música y haciéndonos sentir estremecidos a los que estábamos, como un lugar había sido transformado, una catedral había sido gótica, había sido transformada en un espacio totalmente contemporáneo por Soulages. Era fascinante verlo mover las manos, era fascinante verlo adueñarse del espacio y de la gente que estábamos alrededor. Y en contraste, una experiencia que me tocó compartir con Gerardo y con Felipe Leal del Auditorio Nacional, justo en la transmisión, un momento apoteósico de la ópera de Carmen, el dueto final, donde Carmen grita que quiere ser libre y libre morirá, delante de José, y ver a Teodoro absolutamente arrasado por la presencia gigante en la pantalla del auditorio de La Garanza,
ha sido una de las cosas más emocionales. Creo que todos los que estábamos alrededor de Teodoro lo volteábamos a ver a él en lugar de voltear a ver a la Garanza, que era bastante monumental. Ese era Teodoro y esa era su manera asombrosa de manejarse en la vida. Creo que ese es el recuerdo que yo me quedo con él. Muy bien, gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y creo que sí estuvo aquí Teodoro. Ah, no, claro hoy. que sí. Que estará siempre. Sí. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ti.